En un mundo vasto y lleno de desafíos, todos anhelamos algo más grande que nosotros. Perdidos en nuestras búsquedas. Solo en Cristo encontramos el camino, la verdad y la vida. En Alfa 180, creemos que esa verdad es Jesucristo, quien nos da esperanza y transforma vidas. Te invitamos a descubrir con nosotros el poder de su mensaje y su impacto en nuestra vida cotidiana. Un lugar para crecer, ser y hacer. Hemos estado compartiendo la carta a los filipenses que el apóstol Pablo había escrito desde una prisión cuando estaba en Roma. Bueno, realmente no estuvo en una prisión o un calabozo, él estuvo en una casa con arresto domiciliario, pero igual no tenía toda la libertad para poder salir adelante, salir afuera, es decir. Y realmente él desde allí escribe esta carta a los filipenses. Una carta es especial, dedicada a ellos, porque él se siente muy bendecido, muy apoyado por los filipenses. Porque los filipenses siempre estuvieron con él en todo tiempo. Los filipenses apoyaron a él, a Pablo, ministerialmente, económicamente. Y Pablo, en agradecimiento, escribe esta carta personal para ellos, donde les da ciertas instrucciones, ¿sí? Y él les manifiesta cuánto él los ama y cuánto él los extraña. Ya la semana anterior hemos compartido los dos primeros capítulos, ya el 1 y el 2. Y hoy voy a compartir el tercer capítulo, con los versículos del 1 al 16, ¿sí? Así es que, queridos hermanos, pongan mucha atención. El capítulo 3 de Filipenses, realmente el apóstol Pablo empieza haciéndonos un desafío a nosotros, a considerar que en comparación con Cristo, todo lo que podemos ganar en esta vida es pérdida o basura si no nos acerca a Él. Él es bien directo. Pablo, quien tenía una lista impresionante de logros religiosos y sociales. Todos conocemos quién era Pablo. Era un hombre muy importante en aquel tiempo. Y él nos enseña que la verdadera justicia no proviene de nuestros esfuerzos. No vayan a pensar eso. No es por lo que nosotros hacemos, es por lo que Él hizo, Cristo. Sino de la fe en Cristo. Eso depende. Además nos anima a dejar atrás el pasado y avanzar hacia la meta suprema, que es conocer más a Cristo y alcanzar la plenitud en Él. De eso va a hablar en esta parte del capítulo 3. Y hoy, en esta mañana, vamos a reflexionar sobre 3 aspectos claves de este pasaje. Número 1, el peligro de confiar en la carne. Pongan mucha atención. El peligro de confiar en la carne. Número 2, el incomparable valor de conocer a Cristo. Y este es el tema de esta predicación, que se ha puesto el valor de conocer a Cristo. Y número 3, el llamado a seguir adelante con determinación. Es lo que hace el apóstol Pablo. Nos llama a seguir adelante a todos como iglesia. Bien, y empezamos el capítulo 3 desde el 1 al 2. Y dice así: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Es increíble cómo el apóstol Pablo inicia esta parte, haciéndonos una invitación a que todos nosotros, los creyentes, nos gocemos en el Señor. Así dice, que debemos gozarnos en el Señor, porque realmente es allí donde nuestro gozo permanece y perdura. Ahora nosotros como seres humanos podemos gozarnos de acuerdo a las circunstancias en las que estamos viviendo. Y es tan fácil gozarnos cuando todo nos va bien, cuando hay salud, cuando hay trabajo, cuando hay dinero. Creo que estamos contentos, ¿no?
Pero Pablo nos está enseñando que no debemos gozarnos en las circunstancias en las cuales vivimos, sino dice en el Señor. Porque ese es el gozo que perdura. Pablo está en la cárcel, ustedes conocen. Y allí él se goza con los hermanos que lo visitan, porque los hermanos de Filipos iban y lo visitaban, y él lo recibía. Y él se sentía tan contento, tan alegre de conversar con ellos sobre Jesucristo. Es más, él escribía cartas y estaba lleno de gozo. Y no le importaba la situación por la cual estaba pasando. Eso no le preocupaba. Y ese es el llamado que debemos tener nosotros hoy. ¿Por qué les digo esto? Porque todos tenemos problemas, dificultades, pruebas. Pero si en verdad confiamos en el Señor, a pesar de, nos gozamos en el Señor, de ser hijos de Él. Escuchen lo que dice Santiago 1, 2 y 4. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí nos hace una invitación a que debemos estar gozosos aún en las pruebas. Es difícil, ¿sí o no? Es complicado gozarnos en pruebas. Pero ¿saben cuándo viene el gozo de Dios en medio de todo esto? Cuando nosotros aprendemos a confiar en Él, en sus promesas. La palabra de Dios es bien clara, que dice: cuando nosotros pasamos pruebas, Él mismo nos dará la respuesta. Y es allí, en ese momento, cuando nosotros aprendemos a confiar en Él completamente, es allí cuando nosotros le glorificamos a Dios. Y eso le encanta a Dios. Y más adelante dice: a mí no me es molesto escribirles otra vez y volverles a repetir. Y aquí suelta una bomba: guardaos de los perros. Pablo utiliza un lenguaje muy fuerte para advertir, porque es una advertencia a los filipenses y a todos los creyentes, porque lamentablemente siempre van a existir este tipo de personas de los cuales voy a hablar hoy. Advierte de los falsos maestros, de lo cual él los llama perros. Y suponemos que hay una fuerte amenaza en Filipos. Y dicha amenaza era un grupo de personas judíos que han creído en el Señor. Ellos creían en el Señor, pero tenían puesto su confianza, su fe, su gozo y salvación en sus propias obras. Y eso enseñaban. Habían llegado con este evangelio mentiroso, se puede decir, con un falso evangelio, a enseñar lo que Pablo ya había enseñado. Y este grupo se los conocía como judaizantes. Ellos enseñaban que para ser cristiano y salvo, los gentiles tenían que cumplir la ley mosaica, específicamente la circuncisión. Ellos creían que la circuncisión era para salvación. Pero ya vamos a aclarar sobre esto. Es decir, que los gentiles no bastaba con creer en Cristo y arrepentirse. Ellos tenían que hacer algo más por su cuenta, como son las obras de la carne. Y Pablo está muy preocupado por esto, porque en el mismo versículo que ya leímos en el 2, Pablo cita en 3 ocasiones, les repite y les hace la advertencia de 3 tipos de personas: perros, malos obreros, y lo otro que dice que son carnales. Y en el Antiguo Testamento la circuncisión para los judíos era como una señal
de ser el pueblo de Dios. Es verdad, eso existía antes, según la ley mosaica. Y los varones tenían que circuncidarse al 8º día. Los niños nacían siendo bebés y al 8º día tenían que ser circuncidados, según la ley. Pero a la vez eso les distinguía de los demás pueblos que no eran judíos, porque esto era solo para los judíos. Y eso demostraba que tenía Dios un pacto con ellos. Pero es en Génesis 15:6 que Abraham es declarado justo por la fe. O sea, la circuncisión nunca fue para salvación. Antiguamente los judíos llamaban perros a los gentiles. Eran los judíos que les decían a los gentiles: ustedes son perros. Pero en esta ocasión Pablo irónicamente invierte esto y les dice a ellos, a esos judíos, a esos judaizantes, a estos falsos maestros, dice: ustedes son los perros. Y en aquel tiempo los perros eran animales muy despreciables, algo sucio. No es como ahora. Nosotros amamos a los perritos, sí, es más, los tenemos en casa como mascotas, los queremos muchos, pero en aquel entonces no era así. Los perros eran lo peor. ¿Por qué? Porque ellos andaban en manadas y se alimentaban de la basura. Y eso les dice Pablo a ellos: ustedes son como ellos, andan en manadas, no vienen solos. ¿Y a qué vienen aquí? Vienen a destruir y a robar. Fuerte les habla. Y ustedes conocen, queridos hermanos, que hasta ahora hay este tipo de personas que lamentablemente están enseñando otro tipo de evangelio. No es el evangelio de Jesucristo. Ellos predican otro evangelio, a otro Jesús y a otro Espíritu Santo. Eso les dice Pablo en 2 de Corintios. Tremendo, ¿no? Que nos llamen así, a los falsos predicadores. Y esa es la advertencia: cuídense de ellos. Por eso, hermanos, tenemos que tener muchísimo cuidado a cuál predicador estamos siguiendo. Porque de esos existen muchos que hablan lindo, te convencen, son elocuentes, pero es un evangelio macheteado, distorsionado. Y eso no salva a nadie. A eso se llama Pablo falsos maestros o perros. ¿A cuál predicador estás escuchando, hermanos? Porque el propósito de predicar no es para uno hacerse famoso o para que nos conozcan y digan: qué lindo que predica este. La predicación es para que lo conozcan a Cristo, no a nosotros. También les dice: son malos obreros. ¿Y el obrero qué hace? Obras. ¿Sí o no? Obras. Eso es lo que ellos trataban de hacer. O es más, hacían los judíos. Obras. Para, según eso, sentirse más espirituales. Y es lo que ellos buscaban. Según ellos, la salvación es por obras. Pero Pablo les enseña, dice: no. La salvación no es por obras, la salvación es por gracia mediante la fe en Cristo. Y más adelante le dice: ustedes son mutiladores del cuerpo, porque ellos creían mucho en la circuncisión. Lo que era antes en el Antiguo Testamento como una marca para el judío, ahora ellos lo han tomado simplemente como cortar la piel, porque es lo que hacen. Le llevaban al niño, le cortaban, para supuestamente decir que esa era la circuncisión. Y realmente la circuncisión era un rito externo, pero no para salvación. Pero ellos no lo veían así. Y a veces somos cristianos nosotros que pensamos que con nuestras obras, con todo lo que hacemos, supuestamente somos más espirituales.
Y no es así. Sin darnos cuenta que ninguna de nuestras obras tienen que ver con la obra de Cristo que hizo por nosotros en la cruz. Y a estos hombres Pablo los llama perros mutiladores del cuerpo, que según ellos, según este grupo de judaizantes, hacer obras les hacía más espirituales cuando en realidad los hace más carnales. ¿Ellos qué decían? Ustedes creen en Jesús, correcto, pero tienen que hacer esto, tienen que cumplir la ley, tienen que circuncidarse, tienen que guardar el sábado, etcétera, etcétera. Pero ellos tenían tanta seguridad en eso. Y no es así. Romanos 2, del 28 al 29 dice: no crean que ustedes son judíos solo porque viven como judíos y porque están circuncidados. Los verdaderos judíos son los que obedecen a Dios y no a las leyes humanas. A judíos así, Dios los acepta, aunque la gente los rechace. Para mayor calidad leí en la versión lenguaje actual en este versículo. Es decir, lo que está diciendo es que la circuncisión no es algo externo, no es algo físico, es de corazón. Es lo que está aclarando Pablo. Y en Deuteronomio 36 dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Clarito habla. No es algo físico que nos puede traer salvación, no. Si hablamos de circuncisión, es la del corazón, la que hace Dios. ¿Cuándo? Cuando aceptamos a Cristo. Y en el versículo 3 y 4 dice: porque nosotros, aquí Pablo le responde, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo también de qué confiar en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Pablo les habla claramente y les explica realmente qué es la circuncisión, qué son las obras de la carne. Pablo les dice: ustedes son los perros. Nosotros, ¿cuáles nosotros? La iglesia, los creyentes, nosotros somos la verdadera circuncisión. Ténganlo por seguro, querida iglesia. Nosotros somos la circuncisión. Y Pablo responde en Gálatas 6:15. Escuchen lo que dice sobre esto. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Clarito está hablando Pablo en Gálatas. No era algo externo, es algo interno de corazón. Lo que quiere decir que la antigua circuncisión que practicaban los judíos, según la ley de Moisés, había llegado a su fin. ¿Cuándo? Cuando Cristo vino aquí a la tierra. Ahí se acabó. Y no era para salvación. Dios no estaba interesado en un simple cumplimiento externo. Dios quería algo más profundo. Entonces, la verdadera circuncisión es la del corazón. Es el nuevo nacimiento espiritual, que es una nueva criatura. Es una actitud de corazón hacia Dios. La verdadera circuncisión es estar en Cristo unido a Él. Eso es. ¿Y cuándo sucedió esto? Cuando escuchamos el evangelio de verdad de vuestra salvación, que dice: fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Allí fuimos circuncidados. Efesios 1:13. Cuando creímos en el evangelio.
pero de verdad, no un evangelio falso. Es más, ellos por las obras que hacían supuestamente se captaban y decían, miren, nosotros eso hacemos, ustedes no hacen nada, solo quieren creer. Nosotros nos circuncidamos, nosotros cumplimos la ley, nosotros guardamos el sábado. Y eso no es así. Y se gloriaban. Pero nosotros, ¿en qué nos gloriamos? Nosotros hoy nos gloriamos en aquel que lo hizo todo, es decir, en Jesucristo. ¿Por qué lo hizo todo? Y no en nuestras obras. Y no teniendo confianza en las obras de la carne, como ellos confiaban en ese entonces. Entonces no se trata de lo que nosotros hacemos, se trata de lo que Él hizo por nosotros. De eso se trata la salvación. Y si se trata de obras, Pablo cita 4 cosas de lo que Él hizo y hacía, para dar más claridad. Y en el versículo 5 y 6 aclara. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Eso era Pablo. Pablo había obtenido todo esto antes de conocer a Cristo. Dice que fue circuncidado al 8º día y él no se jactaba por nada. Y él se circuncidó porque era necesario en ese tiempo. Era un rito básico en el sistema mosaico. Y creemos que fueron los papás de él que lo llevaron a hacerse esta cirugía, digámoslo así. Gracias a Dios ahora ya no hacemos eso. Pues si no, estaríamos fregados los hombres. ¿Qué más dice? Era del linaje israelita, de la tribu de Benjamín. Es decir, Pablo era de la descendencia del rey Saúl, porque de allí salió este rey Saúl, de la tribu de Benjamín. ¿Qué más dice? Hebreo de hebreos, era hebreo puro, aniñado, digámoslo así. ¿Qué más dice? Era fariseo. Y un fariseo es muy conocedor del Antiguo Testamento en ese entonces, muy preparado, y eso era Pablo. Él fue instruido por Gamaliel. Y los fariseos representaban lo mejor de Israel en ese tiempo. La sociedad los tenían como referentes. Todo eso era Pablo. Dice, y en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, él creía, Pablo, que cuando él perseguía a la iglesia, cuando él perseguía a los cristianos, pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios. Eso pensaba él. Él estaba seguro y defendía. En cuanto a la ley, era irreprensible, es decir, nadie podía decir algo o hablar algo mal de él. Él trataba de cumplir todo esto. Si se tratara de obras y de logros, él tenía todo el derecho para pensar y confiar en esfuerzos humanos. Pero ¿qué dice más adelante? Y contesta en el versículo 7-8. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo presenta todas sus credenciales. Él se podía jactar de todo lo que había alcanzado, había logrado, porque él era muy famoso, muy respetado. Es más, lo querían mucho, tenía buena posición, tenía poder, podía decidir en muchas cosas. Pero ¿qué dice Pablo? ¿Saben qué hice con todo esto que para mí en ese tiempo era ganancia? Ahora lo tengo como pérdida. Y no es que no servía de nada. Lo que está diciendo es que
todo eso que antes hacía sin Cristo, prácticamente no tiene validez. Lo que es hacer con Cristo ahora. Eso está diciendo. Lo tengo como pérdida, porque cuando Cristo llegó a mi vida, no tenía ganas de otra cosa más de conocerlo a Él. Eso hacía Pablo. Porque cuando Él fue transformado, convertido a Cristo, fue otro hombre completamente. Fue un hombre de Dios apasionado, enamorado por Cristo. Él no quería saber nada de nada. Solo quería estar con Él, vivir con Él y hacer su voluntad. Es lo que dice. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia, que son varias? Las estimo como pérdida por amor a Cristo. Hermanos, todos sabemos que por Cristo Él perdió muchas cosas. Él pudo haber, no sé, dejado, decir, no, esto de seguir a Cristo está muy complicado. Mejor vuelvo a lo que era anteriormente. Anteriormente nadie me perseguía, nadie me criticaba, nadie me juzgaba. Él pudo haber hecho eso, pero no lo hizo. Dice, por Él he perdido todo. Y Pablo está en la cárcel. Es más, creo en su vida ministerial Él pasó más tiempo en la cárcel que afuera. Y Él no estuvo en la cárcel porque mató, porque robó. Para nada. Él estuvo preso en la cárcel por predicar el Evangelio de Cristo. Por anunciar el Evangelio de nuestra salvación. Por glorificarle a Él. Es decir, desde el momento de su conversión, Él vivía solo para Cristo. No quería más Él. Jesucristo era su pensamiento principal. Y ahora las cosas que Él antes consideraba tan valiosas para Él, porque antes defendía a capa y espada. Dice que ahora las considera como que si fuera basura. Qué tremendo que es Pablo. Todo lo que él antes había obtenido, dice que lo considera como basura. Aclaro, no es que no servía de nada. Simplemente hace una comparación. Al lado de Cristo, todo lo demás no tiene sentido. Ahora una pregunta para reflexionar. ¿Tú amas a Cristo? Es verdad, Jesucristo es la prioridad número 1 en tu vida. Así como Pablo está demostrando. A él no le importaba morir por Cristo. Dice que lo dejó todo por Cristo. Es lo que está enseñando a la iglesia. En lo posible nosotros debemos llegar a eso. Sigamos. Versículos 9, 10 y 11 dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte, y en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Lo único que quería Pablo en ese momento era ser hallado en Él, es decir, estar unido profundamente a Cristo y tener una relación íntima con Él. Es lo que más quería, lo que era el sueño de su vida, era el anhelo, era su vida. Antes de conocer a Cristo, o antes que Jesucristo llegue a su vida, Pablo confiaba muchísimo en su obediencia a la ley de Moisés, porque eso pensaba que lo hacía justo delante de Dios. Pero ahora que está Cristo en su vida, ahora que está Cristo en su corazón, ahora entiende que la verdadera justicia no viene por cumplir reglas o esfuerzos, o obras como quieran, sino por creer en Cristo. Eso lo aclara Pablo. Es decir, vivir por la justicia de Dios es por la fe en Cristo. Y lo único que quiere Pablo es conocerlo más a Jesús.
Ahora, el legalista, el religioso no entiende esto. Siempre va a estar diciendo, no, hay que hacer algo más. Siempre va a pensar de esa manera. Hermanos, nosotros no hacemos ya nada más, porque Cristo ya lo hizo todo. Y nos tenemos que conocerlo más a Él. Ahora, claro, muchos dicen, entonces ya Cristo hizo todo por nosotros, tenemos que creer, sí, está bien, entonces no hacemos nada, entonces viva la fiesta, hagamos lo que quiera. No, no es así. La Biblia es bien clara, dice que fuimos creados para buenas obras, lo que significa que tenemos que hacer buenas obras porque es el reflejo de nuestra salvación. Porque si no hacemos buenas obras, realmente está en duda nuestra salvación. Si no hay buenas obras. Pero entendamos esto, que las buenas obras no sirven para nuestra salvación, sino las buenas obras sirven para una recompensa que Dios nos dará en los cielos. Entonces, no pueden haber buenas obras creyendo como creían estos judíos, que eran para la salvación. Porque ellos se sacrificaban, se esforzaban por hacer buenas obras, supuestamente creyendo que con eso le ayudaban a Dios. Y en realidad hay muchas religiones que aún siguen creyendo esto. Dicen, es verdad, Jesucristo murió en la cruz, murió por nosotros, pero Él hizo solo el 50%. El 50% nos compete a nosotros. Hermanos, esto es peligroso. Creer que la obra de Jesucristo fue incompleta, eso es gravísimo. La obra de Jesucristo fue completa en la cruz. Total. No le falta nada, quitar ni añadir. Entonces el propósito de Pablo era conocerlo a Jesús. ¿Cómo? Según lo que dice. Viviendo como Él vivió y muriendo como Él murió. Es decir, Jesucristo murió por nosotros. Pablo eso quería también. Pablo quería, si es posible, dar la vida por Jesús, porque lo amaba. Y es lo que dice, quería morir por Cristo y luego dando mi vida por ustedes, filipenses. Por eso dice, quiero vivir como Cristo y morir como Cristo. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque los amaba de verdad a los filipenses. Si es necesario, quiero morir por ustedes, participando de sus padecimientos como Cristo padeció y llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y es verdad, Pablo. Él murió por predicar el Evangelio. A Él lo decapitaron, le cortaron la cabeza. Pero nunca tuvo miedo de morir. Pablo siempre decía, para mí morir es ganancia. Porque estaba seguro de lo que después de la muerte viene. Pablo estaba muy seguro porque decía, si algún día muero, pero seré parte de la resurrección gloriosa en Cristo. Y es lo que nos espera a todos los creyentes. Así que deja de medir tu espiritualidad con lo que tú haces. Estos legalistas, esos falsos maestros de aquel entonces, que pensaban que por hacer obras de la carne eran más espirituales, en verdad era todo lo contrario, eran más carnales. Tremendo. Versículo 12 y 13 dice, no que haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Aquí Pablo muestra una actitud de humildad y sinceridad. Dice que todavía no ha alcanzado, pero ¿no ha alcanzado qué? No ha alcanzado conocer a Cristo lo suficiente.
A ver, ¿cómo es que Pablo, tú no conoces a Jesucristo lo suficiente? Si tú escribiste la mayor parte del Evangelio, si tú tuviste un encuentro directo con Jesús, si a ti el Espíritu Santo te guiaba cuando tú escribías las cartas, ¿cómo es posible que tú no conozcas lo suficiente? Lo que pasa es que a medida que más conocemos al Señor, nos damos cuenta que menos lo conocemos. Si tú lees la palabra de Dios, nunca vas a quedar completamente satisfecho de decir, ahora sí, ya sé todo, entiendo todo. No, la palabra de Dios es tan grande, tan sabia, tan profunda, que nunca alcanzaremos a estudiar todo. Ni siquiera nos duraría todo el tiempo de vida que nos queda para entenderlo a Cristo. Es lo que le dice Pablo, dice, aún no llego a conocer lo suficiente. Él sentía todavía que le faltaba mucho. Imagínense, Pablo dice eso, ¿qué podemos decir nosotros hoy? ¿Nos falta? Nos falta a todos. Así es que no hay nadie que pueda decir, yo ya conozco lo suficiente. Ningún estudioso o teólogo puede decir eso. Y si alguien dice eso, es un orgulloso. ¿Qué sucede a medida que más conoce? Sucede que menos conoce. Pero eso dice que todavía no ha alcanzado, dice. Que no es perfecto. Y lo que él quería es ir cada día un poquito más. Irlo conociendo un poquito más. No en una perfección externa, sino en el conocimiento de Cristo. Es lo que anhelaba Pablo. Y la palabra asir que habla aquí es agarrar. Pablo dice, y lo que yo quiero es agarrarme de Jesucristo para estar más con Él. Porque todavía él sentía que no ha cumplido con el propósito que Dios lo había llamado, porque Dios lo tomó a Pablo para que él predique a reyes, a gentiles y a hijos de Israel. Y él sentía que todavía no había cumplido todo esto, que todavía no había terminado de conocer su voluntad. Por eso dice, no, me falta a mí, pero sin embargo sigo adelante, no me detengo. Y en el verso 13 dice, Pablo vuelve a reiterar, dice que él no siente que ya llegó a la perfección espiritual. Él nunca se siente superior a nadie. No se siente. Él se ponía al mismo nivel que los demás. Pero él decía, estamos en el mismo camino y podemos seguir adelante. Pero ¿cómo uno se puede seguir adelante? Olvidando todo el pasado, dejando atrás el pasado. Es verdad, nosotros todavía nos falta mucho por conocer a Cristo, mucho por entender, pero eso no es un limitante para que tú no puedas seguir adelante. Así es que dejemos atrás todo eso y sigamos adelante, demos un paso más. Y es lamentable que muchos cristianos se sienten cómodos en su ignorancia. A veces leen, no sé, una cierta parte de la Biblia y piensan que ya lo conocen todo. Eso no es así. Nuestro deber, nuestra responsabilidad como creyentes es escudriñar su palabra y entender realmente quién es Jesús. Porque ahora nuestra prioridad es conocerlo más a Él, estar más cerca con Él, todos los días. Y Pablo continúa diciendo en el verso 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y aquí el apóstol Pablo usa una metáfora de una carrera para describir lo que un atleta hace en una carrera. El atleta participa para alcanzar un premio. Y es así en la vida cristiana. Desde que Cristo entró a nuestras vidas empezamos una carrera. Pero una carrera sin volver atrás. De que cada día podamos seguir adelante, siempre
agarrados de Cristo. Y dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que queda adelante. Dice, prosigo a la meta. ¿Y cómo debemos proseguir la meta? Olvidando todo el pasado. Porque, hermanos, es imposible caminar si no sueltas lo que ya pasó. En dos sentidos, pueden ser triunfos pasados o pueden ser derrotas pasadas. Pero no te quedes allí. Dice, ahora me extiendo a lo que está adelante. Es decir, hoy es un nuevo día. Sigo adelante. Voy a alcanzar la meta. Voy a alcanzar el premio. ¿Y cuál es la meta? ¿Cuál es el premio? Cristo. Para eso vivimos. Y ya somos salvos. Correcto. Ya creemos, tenemos claridad de que la salvación no es por nuestras obras, sino porque Cristo hizo en la cruz. Pero necesitamos este premio, necesitamos llegar a la meta, necesitamos estar más cerca de Jesús para vida eterna. Es lo que necesitamos nosotros, y es lo que está hablando Pablo. Necesitamos llegar a la meta, que es Cristo Jesús. Y cuando estemos delante de Él, estaremos con un cuerpo transformado para ser semejantes a Él. Lindo. Un día, cuando Cristo nos lleve, vamos a resucitar con Él, con un nuevo cuerpo. Y seremos semejantes a Él. Y cuando eso llegue, ya no habrá enfermedad, ya no habrá tristeza, ya no habrá dolor, ya no habrá pecado, porque estaremos con Él. Precioso, ¿no es cierto? Y para culminar, el versículo 15 y 16 dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Pareciera que aquí hay una contradicción, porque Pablo, en el versículo 12 que ya lo analizamos, Pablo habla que todavía no ha alcanzado la perfección, sino más bien dice que él prosigue. Pero en este caso, Pablo no está hablando de una perfección de nosotros, sino Pablo está hablando de una perfección espiritual, es decir, que todos lleguemos a adquirir una madurez espiritual. Porque cuando nosotros adquirimos ya esa madurez espiritual por medio de su palabra, prácticamente vamos a vivir o vamos a estar en un mismo sentido. Vamos a estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque ya entendimos muchas cosas que antes no entendíamos. Antes, como Pablo creía en otras cosas, que la salvación era otra cosa. Ahora en Cristo es diferente. Entonces cuando nosotros ya tenemos cierta madurez, estamos de acuerdo, ya no entramos en discusión. No es que la salvación es por obras. No, la salvación no es por obras. Y vamos a terminar peleando. Es lo que está diciendo. Estemos de acuerdo en dejar ya todo el pasado, todas esas diferencias que antes existían, para seguir adelante hasta alcanzar la meta y el premio. Es decir, poniendo las cosas de arriba. Y dice, y si alguien no entiende todavía, si alguien no tiene claridad de todo esto, escuchen bien, yo no les voy a revelar eso. Es Dios quien les va a revelar por medio de su Espíritu Santo. Probablemente algunos estén luchando todavía en ciertas cosas. A lo mejor no tengan claro, a lo mejor alguien está confundido. Pero no se preocupen, Dios se les va a revelar a su debido tiempo por medio de su Santo Espíritu. Porque es el Espíritu Santo quien nos hace ver de pecado, de juicio, de justicia. Nadie más lo podría hacer. Nosotros los seres humanos no podemos cambiar a nadie, pero sí podemos predicar su evangelio de verdad. Eso sí podemos hacerlo, porque a eso nos ha llamado el Señor. Así que, hermanos, entendamos esto. Los que somos maduros no va a haber problema. Vamos a estar en un mismo sentido y vamos a estar de acuerdo.
Pero si alguien no es maduro todavía, tranquilo, Dios se lo va a mostrar a cada uno de ustedes a su debido tiempo. Póngase de pie, querida iglesia. Pablo reconoce que cada creyente está en un nivel diferente de madurez espiritual. Pero lo importante es seguir adelante. Ya hemos aprendido muchas cosas. Ahora ya entendemos que la salvación no es por nuestras obras, sino por la fe en Cristo. Probablemente nos equivocamos antes, pero todos estamos de acuerdo que debemos seguir adelante, que no demos un paso atrás. Entendamos esto. Gracias a Dios sé que aquí hay algunas personas maduras, pero sin embargo otras no lo habrán. Pero para aquellas personas tranquilas, Dios se los va a revelar a su debido tiempo y va a poner la verdad de Cristo en sus corazones. Oremos.